Bienvenidos a Destinos Cruzados, el canal donde exploramos historias que muestran cómo un solo momento puede cambiarlo todo. Hoy conocerás la historia de un padre multimillonario, su hijo discapacitado, y una camarera que con un gesto inesperado desencadenó una transformación imposible de comprar con dinero. El Kingsley era mucho más que un restaurante, era un símbolo de poder. Sus paredes de mármol blanco, los candelabros que parecían derramar cascadas de luz y el murmullo constante de conversaciones exclusivas lo convertían en el epicentro donde se reunían políticos, artistas y magnates. Aquella noche, sin embargo, el murmullo se detuvo. El silencio cayó como un manto pesado cuando un niño de apenas 10 años, Lucas Montgomery, se levantó de su silla. Sus piernas, rígidas por los aparatos metálicos que la sostenían, se movían con un esfuerzo doloroso, pero decidido. Extendió su pequeña mano hacia Diana Johnson, la única camarera afrodescendiente del lugar. El piano en vivo acababa de comenzar una melodía suave, y de algún rincón de su inocencia, Lucas había decidido invitarla a bailar. El gesto parecía insignificante, pero en aquel templo del elitismo, fue como encender una antorcha en medio de un océano oscuro. El gerente, Mr. Thornton, cortó el aire con su voz seca. «Señor Montgomery, controle a su hijo. Esto es inapropiado». Todas las miradas se clavaron en Richard Montgomery, el padre del niño. Uno de los hombres más ricos del país, acostumbrado a que una sola palabra suya pudiera arruinar o salvar carreras. Richard tragó saliva. Era la primera vez que llevaba a Lucas a un restaurante desde el accidente que lo había dejado con movilidad reducida. Y como siempre, su instinto fue sofocar la incomodidad. «Lucas, siéntate». Pero la mano del niño seguía extendida. Y Diana, en un acto que parecía insignificante, pero que rompía siglos de jerarquías no escritas, aceptó. Se quitó el delantal con calma, lo dobló sobre la bandeja y sonrió al pequeño. «No puedo bailar con el delantal puesto». El restaurante contuvo la respiración. Richard se levantó de golpe. «¿Qué cree que está haciendo?» Diana lo miró con firmeza. «Estoy aceptando una invitación, señor». El piano siguió sonando. Lucas dio un paso inseguro. El metal chirrió y la tensión se volvió insoportable. Pero Diana no lo apresuró. Ajustó su ritmo al de él, dejando que el niño liderara. Algunas risas nerviosas se escucharon en las mesas vecinas. Un murmullo recorrió el lugar. «La despedirán mañana». Pero Richard no escuchaba nada de eso. Solo veía la expresión de su hijo. Miedo que se transformaba en concentración, vergüenza que daba paso a orgullo. Por primera vez desde el accidente, Lucas no estaba siendo guiado, ayudado o corregido. Estaba liderando. El recuerdo golpeó a Richard con fuerza. Su difunta esposa, Elizabeth, bailando con Lucas en la sala de estar. «No se trata de la perfección», decía ella. «Se trata de la conexión». El eco de esas palabras lo atravesó. Y por un instante, Richard dejó de ver a Diana como una empleada que desafiaba protocolos. Vio a una mujer que le recordaba la esencia de lo que había perdido, humanidad. El baile terminó tras unos pocos pasos. Diana inclinó la cabeza como si hablara con un adulto. «Gracias por invitarme, Lucas. Ha sido un honor». Cuando se retiraba, Richard la detuvo. «Espere, ¿cómo se llama?» «Diana Johnson, señor». Richard repitió el nombre en su mente. Luego sacó una tarjeta y se la entregó. «Mi oficina. Mañana a las 10». El restaurante quedó petrificado. Nadie entendía si aquella mujer había sellado su destino o abierto una puerta imposible. Al día siguiente, el edificio Montgomery brillaba con sus muros de vidrio como una fortaleza de poder moderno. Diana, vestida con su mejor ropa, entró con pasos firmes, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. La recibieron con miradas de desdén. Para muchos, una mujer negra de clase trabajadora en aquel lugar era un accidente visual. La secretaria, señorita Winters, la examinó como si pesara cada centímetro de su ropa barata. «Él ordenó su despido, ¿verdad?»,
preguntó con fría ironía. ¿Eso cree? Respondió Diana, con calma. Cuando finalmente entró en la oficina, Richard estaba de pie frente a los ventanales, dominando la ciudad con una sola mirada. Su rostro era una máscara de control, pero sus ojos revelaban cansancio. Gracias por venir, señorita Johnson. La invitó a sentarse. Tras un silencio calculado, lanzó la pregunta que buscaba desnudarla. ¿Tiene formación? Diana sostuvo su mirada sin vacilar. Licenciada en Desarrollo Infantil, máster incompleto en Educación Especial. Richard se sorprendió. ¿Qué hacía alguien con ese perfil trabajando como camarera? Trabajo en 3 lugares. En el restaurante, en una librería y como tutora cuando consigo alumnos. Él abrió una carpeta. Dentro había fotos de un centro comunitario con niños bailando. He investigado. Usted fundó Freedom Steps. Diana asintió. Lo fundé con mi hermana, un programa de danza para niños con discapacidades. Richard cerró la carpeta con un golpe seco. Quiero que trabaje para mí. Diana arqueó una ceja. ¿Como camarera en su casa? No, como acompañante terapéutica de Lucas. Richard intentaba sonar frío, pero sus palabras traicionaban un rastro de desesperación. Tengo a los mejores especialistas del país, pero lo que usted hizo ayer fue la primera vez que lo vi sonreír desde el accidente. Diana respondió sin titubear. Solo fue un baile. No, replicó Richard. Fue la primera vez que alguien lo dejó liderar. Él le ofreció 5 veces lo que ganaba. Pero Diana negó con firmeza. No trabajo para quienes ven mi color o mi clase antes que mis competencias, y mucho menos para quien cree que puede comprar soluciones a problemas emocionales. Richard se quedó helado. Nadie le decía no. Antes de marcharse, Diana dejó una tarjeta sobre la mesa. Freedom Steps, martes y jueves a las 4. Si quiere traer a Lucas, la primera clase es gratis. Y salió de la oficina como alguien que sabía exactamente quién era. Días después, un Bentley negro se detuvo frente al viejo almacén donde funcionaba Freedom Steps. Dentro, Lucas miraba por la ventana con una mezcla de miedo y emoción. Richard mantenía las manos tensas en el volante, dudando. Él no entrará, susurró Zoe, hermana de Diana, desde la ventana. Pero entonces Lucas abrió la puerta, y tras él, Richard también salió, vestido con ropa informal que aún gritaba privilegio. Diana lo vio llegar y pensó, nunca subestimes el poder de un hijo decidido. El interior del centro era modesto. Carteles hechos a mano con frases como, tu ritmo, tus reglas, y cada movimiento cuenta. Allí, niños con muletas, prótesis y sillas de ruedas bailaban con libertad. Richard frunció el ceño. Esto parece caótico. Hay estructura, dijo Diana, solo que no es la que usted reconoce. Lucas se unió al grupo. Al principio dudó, pero pronto comenzó a moverse con la misma determinación que aquella noche en el restaurante. Richard observaba, inquieto, hasta que una anciana con bastón entró al salón, la doctora Elaine Mercer, neurocientífica retirada de Harvard. Señor Montgomery, me rechazó 3 veces, le dijo con calma, pero aquí estoy, supervisando esta investigación. Richard abrió los ojos con sorpresa. ¿Investigación? Creí que esto era solo una clase comunitaria de baile. Es un programa piloto de neurorehabilitación, explicó Mercer, y su hijo es parte del futuro. Richard seguía con atención mientras Diana hablaba con los niños. Su tono era firme pero cariñoso. Su manera de moverse irradiaba confianza. No estaba allí solo como una maestra improvisada. Había algo más profundo. La doctora Mercer, ajustándose las gafas, le explicó en voz baja. Lo que ella hace no es enseñar pasos de baile. Está entrenando la autonomía motora. Cada niño aprende que puede ser quien guíe, no quien siga. Eso reconfigura no solo el cuerpo, sino el cerebro. Richard permaneció en silencio, mirando a Lucas. El niño, que solía evitar toda mirada, ahora estaba en el centro del grupo, riendo mientras intentaba coordinar sus movimientos con otros chicos. El empresario acostumbrado a cifras y balances veía algo que su dinero jamás había comprado: esperanza.
Diana se acercó a Richard. ¿Sorprendido? Usted planeó todo esto, ¿verdad? Espetó él. El baile en el restaurante, la invitación a mi oficina, traerme hoy justo cuando invitan a la prensa. Ella sostuvo su mirada sin pestañear. Vi una oportunidad y la tomé. Cuando canceló nuestra reunión meses atrás, prometí que encontraría una forma de que me escuchara. Richard apretó los dientes. No estaba acostumbrado a que alguien lo enfrentara con tanta claridad. De pronto, un periodista entró en la sala, seguido de fotógrafos. Los flashes comenzaron a estallar. Richard se tensó. ¿Está usando a mi hijo para su campaña? Diana lo condujo hacia un pasillo donde fotos de decenas de niños decoraban la pared. Al final, un cuadro vacío. Esto no es una campaña. Ese espacio vacío representa nuestro futuro, un centro de rehabilitación completo que atenderá a 500 niños al año. Pero necesitamos recursos. Richard se quedó sin palabras. En ese instante, Zoe apareció corriendo. Diana, ven rápido, es Lucas. Corrieron hacia la sala principal. Lucas estaba en el centro, rodeado de silencio. Se había quitado uno de sus aparatos ortopédicos. Con las manos temblorosas, intentaba mantener el equilibrio sobre sus propias piernas. «Déjenme», murmuró el niño, con voz tensa. Richard dio un paso al frente, pero Diana lo detuvo suavemente. «Espere. Mire». Lucas respiró hondo, cerró los ojos y dio un paso, pequeño, inseguro, pero era suyo. El salón entero estalló en aplausos. Los flashes capturaron el momento. Richard, el hombre que jamás derramaba lágrimas en público, sintió los ojos arder. Diana murmuró, «Por eso existe Freedom Steps». No se trata de pasos perfectos. Se trata de los primeros pasos que uno decide dar. Los periodistas rodearon a Richard. «Señor Montgomery, ¿es cierto que su fundación rechazó financiar este programa 3 veces? ¿Qué opina del avance de su hijo?» El magnate respiró hondo. Toda su vida había controlado las narrativas, pero esta vez algo diferente lo dominaba. Miró a su hijo, sonriente, y dijo en voz alta, «Lo más difícil para alguien en mi posición es admitir que estaba equivocado». Un murmullo recorrió la sala. La Fundación Montgomery se complace en anunciar el financiamiento total de Freedom Steps durante los próximos 5 años y la construcción de un centro de rehabilitación permanente. Los flashes lo cegaron. Diana, sorprendida, lo observó. Richard añadió con firmeza, «Con una condición. La señorita Johnson tendrá completa autonomía sobre el programa. Ninguna interferencia corporativa». Diana bajó la mirada, ocultando una sonrisa que mezclaba gratitud y victoria. 3 meses después, el terreno estaba lleno de excavadoras. Se levantaba el nuevo centro Freedom Steps. No era lujoso, pero cada rincón había sido diseñado con los niños en mente. Lucas asistía con regularidad, ahora moviéndose con una confianza que ningún médico había previsto. Richard, contra todo pronóstico, también acudía con frecuencia. No para dar órdenes, sino para aprender. Una tarde, Diana lo encontró revisando un artículo científico lleno de notas adhesivas. «¿Estudias neuroplasticidad a los 50 años?» bromeó ella. Richard sonrió con cansancio. «Nunca pensé que tendría que hacerlo, pero aquí estoy». Por primera vez, Diana vio en él no al magnate, sino a un padre que se esforzaba por comprender a su hijo. 6 meses después llegó la inauguración oficial. El salón principal estaba lleno de niños con muletas, prótesis y sillas de ruedas. Pero esa tarde, todos bailaban. En el centro, Lucas dirigía una pequeña coreografía. Ya no era el niño temeroso de aquel restaurante. Ahora guiaba con seguridad. Richard lo observaba desde el fondo, en silencio. Diana se acercó. «Ya no necesita que lo sostengas». Richard la sintió con voz quebrada. «No, pero todavía necesita que esté cerca». Sus ojos se encontraron, y por primera vez no hubo distancia entre ellos. Una periodista se acercó. «Señor Montgomery, ¿qué ha aprendido en este proceso?» Richard miró a Lucas y respondió con calma. «Que los verdaderos líderes no son los que imponen su camino, sino los que tienen el valor de seguir cuando alguien más muestra una mejor ruta». 1 año después.
Freedom Steps se expandió a 3 ciudades. Diana recibió premios internacionales por innovación en rehabilitación pediátrica. Lucas, ya casi sin aparatos, se convirtió en portavoz joven del programa, inspirando a otros niños. Y Richard, aquel hombre que antes creía poder comprarlo todo, entendió la lección más valiosa de su vida. El verdadero poder no está en controlar, sino en saber cuándo dar un paso atrás para dejar que otros lideren. En un mundo donde el dinero parece comprarlo todo, esta historia nos recuerda que lo más valioso es aquello que no tiene precio: la dignidad, la empatía y la capacidad de dejar que otros encuentren su propio camino. Si esta historia te conmovió, suscríbete a nuestro canal, comparte este video y déjanos un comentario. ¿Qué piensas tú? ¿Es más difícil liderar o aprender a seguir?